Este día ya se está templando, pero amaneció con un frío chulo y estaba lloviendo. Pero lloviendo una brisa ligerita. Estaba bastante rico. Y eso me hizo disfrutar todavía más estos discos a los que ya les venía echando el ojo desde diciembre. Como vieron, esto es parte de la estela de algunos de los discos. Son tres. De hecho, son bastante cortos. Y son discos de metal. Dos de ellos, iba a decir, los tres tienen 6 tracks solamente. Pero dos de ellos tienen 6, uno tiene 5. El que tiene 5, curiosamente, es el único considerado como EP. Los otros dos, sobre todo por la longitud de los tracks, pues sí son considerados discos de larga duración. Son dos discos de black metal que orbitan en torno a ese género, de géneros. Y el último, deathcore. Ese último ya me sonó un poquito diferente a las últimas veces que lo estaba escuchando. Lo iba a poner, quizás lo deje de hecho hasta el final, pero lo había dejado así porque iba a decir, el primero es así como uno muy bueno, el segundo que voy a reseñar es todavía mejor, y el último, el de Deathcore, sí es mi más favorito. Pero híjole, ahorita que volví a escuchar los dos primeros del Black en torno a esta mañana fría, creo que esos dos son mis favoritos. Pero bueno, también, por cierto, para aquellos que hayan estado escuchando un poco de mi regreso a la música, voy a volver a decir lo mismo, que tenía mucho tiempo de no escuchar música nueva, ningún tipo de lanzamientos nuevos y mucho menos de metal, por lo que si escuchan estos discos, cualquiera de ellos, y dicen, híjole, mano, no, yo creo que te falló el juicio y no me gustaron tanto, estabas demasiado impresionable. No voy a argumentar nada en contra de esa lógica, no puedo argumentar nada en contra de esa lógica. Algo así era el meme, ¿no? Y voy a decir que sí, que quizás simplemente fue el hecho de no acercarme tanto al metal, como después de mucho tiempo de no probar una bebida, una comida favorita, de no experimentar los placeres amatorios de alguien y volver y decir, híjole, ¿cómo estaba perdiendo mi tiempo con videojuegos? Pero bueno, el primero es un disco que me encuentro precisamente tratando de reconectar con discos pues favoritos. Dije, qué mejor manera de reencontrarme con las reseñas de la música que a través de las reseñas que para mí en su momento pues fueron como los mejores discos, ¿no? De diferentes años de este canal. Y empecé, por ejemplo, con The Hirsch Effect, que fue un descubrimiento bastante importante que hice dentro de este canal. Y me fui después a Kardashev. Liminal Rights fue un disco que hasta la fecha me sigue pareciendo de los mejores trabajos que he escuchado de metal, gracias de nuevo a la búsqueda de este canal de traerles algo diferente. Bueno, a lo mejor no diferente, pero algo bueno, pues. Y lo que me encontré fue que Kardashev no tenía un trabajo reciente. Sin embargo, hacia finales de diciembre, los últimos días, estaban poniendo un disco. Estaban casi promocionando, dándole promoción gratis a un disco que es el que, bueno, les voy a recomendar primero de los tres. Se llama Bastion, de una banda o un proyecto llamado Caelestra. Creo que se pronuncia Chelestra y creo que es así, sobre todo porque utiliza tracks con esta evocación como Caelo, que en realidad es cello en latín, y creo que, bueno, es Chelestra. Y bueno, pues imagínate, de por sí en las bandas que no son tan mainstream en el metal, tienden a ser muy, más que colaborativos, tienden a echarse la mano, ¿no? Entre proyectos y a decir, les recomiendo mucho esta banda, como que está una hermandad muy chida en el under, pero no me esperaba para nada que una banda como Kardashev dijera, este es nuestro disco favorito del 2024, el disco favorito, o sea, ni siquiera de los mejores, fue su disco favorito del 2024. Y además, curiosamente, Chelestra lanza este proyecto, Bastion, este disco, en la segunda quincena del 2024. De hecho, creo que los tres discos que les voy a recomendar hoy los tres discos son lanzados en la segunda mitad de diciembre del 2024. O sea, es básicamente una especie de suicidio promocional, ¿no? Comercial, o sea, para noviembre inclusive ya muchas revistas especializadas, muchos reseñadores, muchos canales inclusive, ya cerraron sus listas. Empieza diciembre apenas y ya te están diciendo, estos son mis tops del año. Es cierto que la producción en todos los géneros, sobre todo en el mainstream, empieza a desacelerar un poco hacia final del año, pero ellos sabían que no iban a entrar en ninguna lista de lo mejor del año, y el hecho de que dijeran, bueno, ya les dije, ¿no? El hecho de que dijera Kardashev que este fuera su disco favorito fue inmediatamente ir a buscar de qué se trata. Bueno, pues es un tipo nada más, eso es todavía más impresionante. Voy a ir diciendo cosas más impresionantes cada vez.
que es de Reino Unido. Y en su descripción, no sé si así lo encuentran estos chicos de Kardashev, pero de hecho pone para fans de, oye nomás, Devin Townsend, Ihsahn, what? Opeth, Kardashev, Astronoid. Cuando yo leí Astronoid, bueno, de por sí son todos geniales en sus diferentes géneros. Astronoid, he visto algunas páginas que los ponen como post-black. Ni siquiera los pondría yo como post-metal. He hablado mucho de ellos, muy, muy bien de ellos. Quizás el proyecto alterno, uno de los proyectos alternos a Astronoid, que es Catán, que también lo reaccionamos, lo reseñamos. Esos sí son más cercanos al black. Pero, pues, no, bueno, me quedé impresionado, ¿no? Quizás Astronoid, es que ni siquiera es que Astronoid se acerquen a Devin Townsend. Pero bueno, así suena a todo esto. Y es bastante interesante. Ya entonces que Kardashev te diga que es el disco del año. Y que que este chico ponga, así modestia aparte, mi música es para fans de Devin Townsend. Es wow. Así suena, entonces, pues ya eso, pues vayan a escuchar con todas esas recomendaciones. Que es, pues sí, es una especie de post-black, no tanto atmospheric, yo diría que más melodic, yo diría que progressive black, por lo de Devin Townsend. Quizás por lo de Devin Townsend es porque el empuje de las voces, muchas veces clean, muchas veces no scream, pero sí empujadas, sí llegan a asemejar a, no sé, a como darte cierta... como que sí evocan esa herencia de Devin Townsend, ¿no? Hay una banda... hay una banda china que de hecho acaba de producir Devin Townsend, que no me acuerdo cómo se llama, de hecho la agregué y la recomendé, creo, en su momento. Pero, bueno, no, a ver, déjame ver. Se llaman la verdad es que es también un discazo el que lanzaron precisamente el año pasado. Y, o fue en 2023, no, creo que 2024. Y bueno, o sea, sí hay una diferencia enorme, pero para ser solamente una persona, la verdad es que sí se lleva, no solamente el reconocimiento de esta banda como Kardashev, sino que creo que les va a gustar muchísimo. Sí es magia, sí suena el atasque de Astronoid por momentos en la batería, sí suena a un empuje bastante agresivo en ocasiones. Este chico tiene solamente 2 trabajos, uno que se llama Black Widow Nebula del 2020 y hasta ahora acaba de lanzar su segunda producción. Desde el primero ya se nota algo de cariño y algo de atención. Cuando empiezo a buscar un poco sobre él, me encuentro en una página de Instagram que estaba vendiendo una serie limitada de estos discos físicos con unas figuritas que se asemejaban a estas figuras de los 80s, 90s, tipo mundos fantásticos. Hasta creo que Star Wars, He-Man, empezaron a lanzar este tipo de muñecos. Seguramente algunos de ustedes todavía compraron este tipo de muñecos que evocan cierta nostalgia. 40 muñecos 40 paquetes de discos con este personaje que al parecer es el protagonista de una especie de historia conceptual. Honestamente la escritura es muy buena. Yo no logré captar una especie de historia hilada entre las canciones. Obviamente lo hay. Pero, pues bueno, no voy a hablar tanto de la poesía. Si quieren acercarse a su música por la letra, seguramente encontrarán cosas más allá de lo que yo les pueda decir. Pero la otra cosa que me sorprendió es que estos muñecos los hizo él mismo a mano en los 40. Y además, él dice que es porque él trabaja, además de hacer música, él trabaja en la industria del stop motion. Ese creo que es el mejor, además de Kardashev, ese es el mejor... pues la mejor recomendación que uno puede hacer, ¿no? O sea, si te dicen, este tipo hace o trabaja en el stop motion, pues ya vas a saber de antemano que es alguien que que tiene la paciencia de un santo, que es muy minucioso, que pone mucha atención a los detalles, y así suena Bastion, el disco, que las texturas, la construcción, las modulaciones, las voces, de vez en cuando ciertos growls, todo está de manera perfecta. De vez en cuando, bueno, con tantos y tan diferentes herencias como Devin Townsend, de nuevo, Ihsahn, Kardashev, Astronoid, que para mí en ocasiones tiran, pues obviamente en géneros distintos, pues sí me quedo con ganas a veces de más atasque, de más magia, de más texturas, de más black, de más agresividad, pero la verdad es que es un gran disco. Obviamente no puedo hablar o de decir que sean mis favoritos del 2024 porque básicamente toda la segunda mitad del año no escuché nada de música nueva, pero de estos 3 pues sí me quedó un gusto bastante rico.
al haberlo escuchado. Pues ahí está. Entonces, Chelestra con Bastion. El segundo disco, la segunda recomendación de finales de 2024, decía también es de la segunda mitad de diciembre de 2024. Es el tercer disco de una banda australiana que también orbita en torno al black metal. Aquí sí es más atmospheric y decía es el tercer disco. Los primeros dos discos los lanza los dos en el 2018. Apricity y... ahorita les digo cuál otro. Voices from Eternal Night. Dice Remaster 2018, entonces se me hace que lo lanzó antes. ¡2013! ¿What? Curiosamente me sonó muy similar al del 2013 y entonces el de 2018. Lo que pasa es que en Apple Music están ambos como 2018, pero imagino que le dejaron así por el remaster. Pero bueno, entonces imagínate, está desde el 2013. Bueno, hace más sentido. Es una banda australiana y decía Atmospheric. Híjole, mano, eso me va a hacer tener que volver a escucharlos, tener que volver a hacer la reseña. No, pues así se los dejo. O sea, Apricity del 2018 es buenísimo. Es muy soberbio. Tiene una especie de delicado balance, si cabe la palabra, en el black, en el post-black o en el atmospheric black. Porque de repente sí pone demasiado énfasis en segmentos muy largos, instrumentales, casi medio orquestales. Y de repente sí se deja venir con unas guitarras casi a lo raw. No le saca a estas herencias raw del black metal. Y sin embargo sí suena de momentos casi épico. Sobre todo Apricity. Apricity me llamó la atención desde que lo escuché primero. Porque además, de nuevo en Apple Music, ese es el que te ponen pues al inicio, como si fuera su primer disco. Curiosamente decía entonces el de Voices from Eternal Night es del 2018. Me pareció que más o menos están en el mismo tenor. Y pues son 5 años de diferencia. Pero bueno, el tercer disco, sin embargo, el que les tengo que recomendar, pues es Undying Splendor, de diciembre del 2024. La verdad es que yo me sigo quedando un poco con Apricity por la completud, ya en torno al disco completo. Pero Undying Splendor sí se nota ya que, bueno, yo pensé que habían pasado 6 años, pero al parecer ha pasado más de una década. Y sí se nota una atención a la producción, sobre todo en el dinamismo, en con que graban y con que ponen el esmero en la producción. ¿A qué voy con esto? El atasque de la batería sí es insano de repente, pero no es solamente el hecho de tocar diferentes estilos, hacer uso ahora más de platillos, sino de vez en cuando en el mix también enfatizar ciertos sonidos que de repente se escuchan sí muy agudos, muy cercanos de nuevo a lo raw. Pero este disco se escucha que ya le quitaron un poco de protagonismo, no solamente a la fuerza, sino inclusive hasta las distorsiones, a los riffs, y eso hace que el disco suene como si tuviera la intención de ser absorbido así, en su completud, como un pasaje completo, más que como música black metal. Es decir, sí se siente la fuerza, sí se siente la herencia, las iteraciones bastante interesantes de un black metal que está ahí en su centro, pero ya no se nota tanto el equilibrio, el balance, decía, de Undying, o sea, de Apricity. Undying Splendor sí es un disco como un cuadro, como la portada, o sea, como que ya te presentan todo así tal cual, y su objetivo es que sea consumido de nuevo en su completud. Es curioso porque este disco al inicio empieza a plantearte de repente segmentos que el único énfasis que van a poner es de repente en los descansos, en una especie de arpegios aletargados, y de repente las construcciones le meten ahí cuerdas, le meten unas voces de nuevo, ahí growls bastante impresionantes, y llega a un nivel casi de epicidad. De poquito a poquito, sin embargo, sí van retomando este raw, que es bueno desde luego en el black, pero se va perdiendo esa epicidad del inicio. Entonces, pues no sé, es curioso, es un disco que necesitas escuchar 2-3 veces si te gusta el post, el atmospheric black, para que le encuentres no solamente las diferentes elaboraciones que hacen dentro de este mix más o menos homogéneo, sino además para que le encuentres también el gusto a las diferentes herencias y las diferentes raíces que traen. Pero pues si te gusta más el black así como tal, pues seguramente Apricity del 2018 te llamará más la atención. Ahí está, entonces es de Australia y fueron la segunda recomendación. Y la tercera recomendación, de hecho, fue el primer disco que encontré y no estaba seguro si recomendarlo en su momento. Hubiera dicho que hubiera sido uno de mis discos favoritos de escuchas ahora que regresé. Es un disco completamente diferente, decía algo como deathcore.
Y es una banda que se llama Six Deep, son de Ohio. Y si les gusta el death, híjole, es que no es tampoco deathcore como los deathcore a los que estamos acostumbrados últimamente. Tienen mezclas, por ahí un poquito de hardcore, empujes medio hardcore por ahí, sobre todo en las guitarras, ciertas herencias casi nu metal, un poquito de djent como recurso. Solamente tienen 2 EPs, uno que se llama Seven Deadly de 2023 y el nuevo que es de finales de 2024, Death in Five. Se llaman Sex Deep. Y curiosamente cuando escucho su primer EP, que se llama Seven Deadly, hay un track, el track número 5, que les recomiendo escuchar, que se llama Gatekeeper. Están llenos de recursos, están llenos de muchas... A muchos no les gusta este exceso de recursos que utilizan, por ejemplo, muchos pinch harmonics, inclusive bandas que no son del nu metal como After the Burial, pero a mí me suena bastante bien y además, híjole, no llegan a ser madcore, pero todo el tiempo te están sacando una loquera que tú dices, bueno, o sea, este desorden se asemeja mucho a las voces de mi cabeza. Gatekeeper tiene por ahí un recurso en donde de repente todos se callan y lanzan un suffocate. Suffocate es una palabra bastante común, obviamente, quizás no nada más en el idioma inglés, sino en el metal. Pero para mí se me hizo algo muy coincidente. O sea, para mí que Not Loose y Poppy se basaron o se apropiaron de ese Suffocate. Es idéntico a ese track que se volvió viral gracias a esta especie de... a este ritmo que tampoco son los primeros en utilizar Not Loose, pero que dijeron es el nacimiento del metal reggaetón, del metal perreo, algo así. Pero bueno, es nada más una curiosidad que seguramente también se encontrarán si escuchan Gatekeeper de ese primer disco. Dead in Five es bastante cortito, es el único EP, decía. Las otras dos recomendaciones son solamente 6 canciones, pero hay canciones de más de 10 minutos en esas recomendaciones, esos proyectos de black metal. Pues, al ser death, nu, pues obviamente sí son más concretos, más parcos casi. Son 13 minutos. O sea, una canción básicamente dura lo que este EP de las recomendaciones previas. Pero la verdad es que es súper dinámico. A mí me encanta el djent, a mí me encanta la loquera, a mí me encanta que sí le metan 20, 30 harmonics y slides y todos los recursos posibles en las guitarras. Y eso pues definitivamente está a cada ratito en Dead in Five. Híjole, pues es que no podría decir que es mi favorito porque de nuevo son muy diferentes ahora que ya los estoy escuchando. Pero quizás de nuevo este era mi favorito hasta hace unos días que hacía un poquito de calor. Y los otros pues sí les agarré más cariño porque sobre todo en la mañana que estaba lloviendo, o sea, tener ese black metal atmosférico dinámico de fondo fue volver a enamorarme de nuevo con estas escuchas que plantean quedarse como recomendaciones. Bueno, pues fueron 3 discos de finales de 2024. Seguramente hay muchísimos, o hubo muchísimos más. Y no me comprometo a estar escuchando las recomendaciones de las páginas o los canales que son especialistas en metal, porque pues ahora quiero retomar un poco para 2025 y pues de por sí no da alcance o sea, uno podría agarrar un mes nada más de lanzamientos de metal y con eso tendría para reseñas de todo un año, ¿no? Bueno, pues ahí está la recomendación. Espero que les guste alguno de estos 3 discos. Cuídense muchísimo. Sean medio black, sean medio death, sean lo que sean felices este año. Y también sean tristes, también echen las lágrimas si quieren pegarse al black, pero pues después se equilibren también. Chao.